El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 42. El juicio de las naciones, primera parte. El Señor nos ha inquietado a concluir este libro buscando revelación en algunos versículos de Mateo 25, relacionados con la forma como han de ser juzgadas las naciones después de la gran tribulación y antes del comienzo del milenio, que es el reino de los cielos, porque en ese juicio hemos de participar todos los hijos de Dios que logremos ser vencedores. Es necesario aclarar lo que el Señor nos ha mostrado acerca de los tiempos que vendrán muy seguramente en este siglo y no más allá de la tercera década de él. Cuando sea abierto el sexto sello registrado en Apocalipsis 6, comenzará la gran tribulación. Antes serán arrebatados el Hijo varón y las primicias vivas para ser llevados al trono de Dios en el cielo. Una vez que haya ocurrido este arrebatamiento, se abrirá el sexto sello y comenzará la época de juicio para quienes moran sobre la tierra, época que se llama en la Biblia la Gran Tribulación y que tendrá una duración de 3 años y medio. Casi todos los teólogos cristianos y los maestros bíblicos afirman equivocadamente que antes de la Gran Tribulación serán arrebatados la totalidad de los cristianos. Otros afirman que la Gran Tribulación tendrá una duración de 7 años, confundiéndola con la 70ª semana profetizada por Daniel con relación al pueblo de Israel. Quienes defienden esta línea con respecto al rapto se ubican en 3 corrientes doctrinales. La primera, llamada pretribulacionista, dicen que toda la iglesia será arrebatada antes del comienzo de esos 7 años. Otros, llamados medio tribulacionistas, afirman que el arrebatamiento se dará a la mitad de los 7 años, es decir, en medio de la gran tribulación. Los post-tribulacionistas se inclinan por afirmar que el arrebatamiento será al final de los 7 años de la tribulación. Debemos aclarar 2 temas fundamentales aquí. El primero, la diferencia entre la 70ª semana de la profecía de Daniel, incluida en las 70 semanas, y la gran tribulación. Y el segundo tema, acerca del rapto de los creyentes, que no se dará un momento único, sino que tiene por lo menos 4 momentos. La 70ª semana y la gran tribulación. Daniel, uno de los grandes profetas de la Biblia, vivió en los tiempos de la deportación del reino de Judá a Babilonia, entre quienes fue llevado cautivo. Debido a que tuvo un corazón incondicional para el Señor, Dios le mostró grandes visiones y le dio enormes revelaciones acerca del futuro de su pueblo y de cosas que ocurrirían en él. Entre las diversas profecías emitidas por Daniel, encontramos una que tiene que ver con lo que ocurriría con el pueblo de Israel en 70 semanas, contadas hacia el futuro del tiempo en que él vivió. Veamos. 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu santa ciudad, para acabar con la transgresión, para poner fin a los pecados y para hacer expiación de la iniquidad, para introducir la justicia perdurable y para poner sello a la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La ciudad volverá a edificarse con calle y foso, bien que en tiempos de angustia, y después de las 62 semanas será muerto el Mesías, y no será más suyo el pueblo, y el pueblo de otro príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como con avenida de aguas, y hasta el fin de la guerra están decretados asolamientos.
y dará validez al pacto para con muchos en la semana restante, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda vegetal. Luego sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, y hasta la consumación, y consumación decretada se derramará la ira sobre el pueblo asolado. Daniel capítulo 7 versículos 24 al 27. El Señor le mostró a Daniel unos hechos que tendrían una duración de 70 semanas. Esos hechos profetizados por el Señor serían de exclusiva ocurrencia en el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu santa ciudad. Obsérvese que la profecía no tiene ninguna relación con la iglesia, ni con otro pueblo distinto a Israel, ni con ciudad diferente a Jerusalén. Al final de las 70 semanas ocurrirían 6 hechos trascendentales para el pueblo de Israel. El primero, se acabarán las transgresiones. El segundo, se acabará el pecado. El tercero, se expiará la iniquidad. El cuarto, comenzará un periodo de auténtica justicia que no se acabará. El quinto, sellará la visión y la profecía. Y el sexto, ungirá el santo de los santos. Antes de que estos 6 hechos sean realidad para el pueblo de Israel, habrá 3 acontecimientos especiales, cada uno con determinado número de semanas, distribuidas así. Primero, las primeras 7 semanas. Para aclarar los distintos tiempos de las 70 semanas, el Señor le dice a Daniel: sabe pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La ciudad volverá a edificarse con calle y foso, bien que en tiempos de angustia. De acuerdo con la profecía de Jeremías, los judíos debían pasar en cautiverio un periodo de 70 años. También toda esta tierra será una desolación y un asombro, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25, versículo 12. Durante ese período, el imperio babilonio cayó y fue encumbrado el imperio medo-persa. Al parecer, Daniel, que había sobrevivido a los 70 años, le hizo ver a Ciro el Grande, rey de Persia, que unos 160 años atrás Dios había hablado de él por medio del profeta Isaías, cuando dijo: el que dice de Ciro, pastor mío es, que cumplirá toda mi voluntad, y diciendo a Jerusalén, serás reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. Isaías 44, 28. Es por esto que en el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó un decreto donde ordenaba a quienes hubieran quedado del pueblo de Dios que subieran a Jerusalén a edificar la casa de Dios y la ciudad. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya quedado entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras 1, versículos 1 al 4. Después de la salida del pregón
todos aquellos de quienes el Señor despertó el espíritu subieron a Jerusalén y comenzaron la reedificación del templo, la cual concluyeron unos 17 años después, habiendo sorteado muchas dificultades suscitadas por los enemigos del pueblo judío. Sin embargo, la reconstrucción de Jerusalén y de sus muros solo fue concluida hasta pasados unos 50 años. De esta manera se cumplieron las primeras 7 semanas de la profecía de Daniel. Si se tiene en cuenta que estas semanas son de años, las primeras 7 semanas corresponden a 49 años. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Génesis 29, versículos 18 y 25 a 28. Después de que el templo, la ciudad y los muros fueron reconstruidos, el pueblo se estableció nuevamente y recobraron el culto que Dios les había ordenado mediante la ley. Y en esas condiciones, pasados unos 400 años, vino el Señor Jesús como el Mesías profetizado, pero rechazado por su pueblo. Segundo, las siguientes 62 semanas. Continuando con la profecía de las 70 semanas de Daniel, leemos lo siguiente: y después de las 62 semanas, será muerto el Mesías, y no será más suyo el pueblo, y el pueblo de otro príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como con avenida de aguas, y hasta el fin de la guerra están decretados asolamientos. 62 semanas son 434 años, y ese es el tiempo transcurrido entre la conclusión de la reedificación de Jerusalén y los muros hasta la muerte del Señor Jesús. Después de la muerte del Señor Jesús vino el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, y tomó cada una de las piedras con que fue construido el templo y las arrojó fuera de los muros de la ciudad. Igualmente destruyó la ciudad de Jerusalén, y el pueblo de Dios fue esparcido por la tierra, quedando sin patria. Así se cumplieron las palabras que el Señor pronunció antes de su muerte con respecto al templo, cuando dijo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto, verdad? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24, versículos 1 y 2. Igualmente se cumplió lo profetizado por Daniel en la profecía de las 70 semanas, cuando dijo que después de las 62 semanas sería muerto el Mesías, y que el pueblo no sería más su pueblo, y que el príncipe de otro pueblo vendría y destruiría la ciudad y el santuario. La profecía se cumplió sin faltar una sola palabra. Llama la atención la frase: y no será más suyo el pueblo. Debido a que el pueblo de Israel rechazó al Señor, porque rechazaron y dieron muerte al Mesías, que él mismo les había prometido, Dios dejó a un lado a Israel y comenzó a adelantar su plan por medio de la iglesia, ahora conformada por judíos y gentiles. En otras palabras, el trato y la historia de Dios con Israel quedó suspendida, y esa suspensión ha durado cerca de 2000 años, pero sin desconocer que Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios desde el Antiguo Testamento, y que en poco tiempo reiniciará sus tratos con él. Solamente en el año 1948
los israelíes volvieron a tener la tierra de Palestina como su patria, aunque en una extensión bastante inferior a la que Dios le había entregado por medio de Josué. Desde la destrucción del templo en el año 70, ellos no han podido recobrarlo. Actualmente, el lugar donde fue edificado el templo, el monte Moriah, está ocupado por una mezquita musulmana llamada el Domo de la Roca, la tercera en importancia para la religión islámica. Tercero, la 70ª semana. Hasta la muerte del Mesías y la destrucción del templo y de Jerusalén, han transcurrido 7 semanas más 62 semanas de la profecía de Daniel. Es decir, han transcurrido 69 semanas, quedando una por cumplirse, que es un periodo de 7 años en lo que el Señor retomará su historia con su pueblo elegido en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Leamos lo profetizado por Daniel al respecto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, versículo 27. Los judíos ortodoxos de la actualidad luchan por recuperar el lugar donde se ha de reedificar el templo, pero debido a que no tienen el poder político de la nación de Israel, no han logrado hacerlo. Sin embargo, seguramente llegará el momento en que la reconstrucción del templo será un hecho y se hará en el lugar que desde el Antiguo Testamento Dios había designado por medio del rey David. Esta es la razón por la cual la profecía afirma: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Una vez que el templo haya sido reedificado y todas las actividades del culto sean restablecidos, comienza la 70ª semana, que es la última de la profecía de las 70 semanas que el Señor le dio al profeta Daniel. Esta 70ª semana será un periodo de 7 años en los cuales el Señor retomará su historia con el pueblo de Israel, y dentro de esa semana, 7 años, ocurrirá la gran tribulación, más específicamente en la segunda mitad de la semana, es decir, los últimos 3 años y medio. En ese periodo ocurrirá lo descrito en Apocalipsis 12, versículo 18, al capítulo 13, versículo 8. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Una de sus cabezas parecía tener una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón porque había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá combatir contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, los cuales están en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Al comienzo de Apocalipsis 12, el Espíritu narra lo que ocurrirá con la mujer que está encinta y que da a luz un hijo varón, al que Satanás desea devorar tan pronto como nace.
Pero ese hijo varón fue arrebatado para el trono de Dios. Inmediatamente el hijo varón es posicionado en el trono de Dios. Se da una batalla en el cielo en que hay dos bandos en una contienda enorme. Por un lado está Miguel y sus ángeles, y por otro están Satanás y sus ángeles. Estos, los últimos, son derrotados y ya no hay más lugar para ellos en el cielo y son arrojados a la tierra. Como Satanás ya no puede acercarse al cielo a acusar a los hijos de Dios, se llenará de furia e irá a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, pero Dios la ayuda y la sostiene por 1260 días. El tiempo que hace guerra contra el resto de la descendencia de la mujer es igual a 3 años y medio, que es el tiempo que dura la gran tribulación. A pesar de que el Señor guarda el resto de la descendencia de la mujer, es decir, los creyentes que estén vivos en esa época, le es permitido a Satanás hacer guerra contra el resto de la descendencia, que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesús. Podemos afirmar que quienes guardan los mandamientos de Dios son los judíos, que estarán en la tierra en la gran tribulación, y los que guardan el testimonio de Jesús son los creyentes que hacen parte de la iglesia y que igualmente estarán sobre la tierra y que tendrán que pasar por casi toda la gran tribulación. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, versículo 7. Una vez el dragón pierde la batalla contra Miguel y sus ángeles y es arrojado a la tierra, se para sobre la arena del mar para hacer subir de él a la bestia escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia es el anticristo, o el inicuo, o el hombre de pecado. Algunas de las características que describe la Biblia sobre esta bestia son: primera, sube del mar. El mar en Apocalipsis representa a las naciones gentiles, lo cual quiere decir que la bestia será un gentil y saldrá de una nación gentil. Segunda, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Sabemos que el 7 representa la unión de Dios con el hombre para llevar adelante su plan, y que 10 para Dios es un número completo porque es 5 más 5 y 5 es responsabilidad. Luego 10 para Dios es responsabilidad completa. El anticristo tiene apariencia de agradar a Dios y de seguir sus mandatos, pero solo es apariencia. En realidad él sigue los mandamientos del dragón y con su apariencia engaña a los moradores de la tierra. Tercera, en sus cuernos tiene 10 diademas y en las diademas nombres de blasfemia. En el Antiguo Testamento las vestiduras del sumo sacerdote incluían una diadema que era una lámina de oro con una inscripción que decía: Santidad a Jehová. El anticristo no tendrá solo una, sino 10 con nombres de blasfemia. Esta puede ser una imitación de la Iglesia Católica Romana, que está llena de nombres de blasfemia, de santos, vírgenes y beatos. Todos esos santos y vírgenes son nombres blasfemos. Cuarta, su apariencia es de leopardo, sus pies de oso y su boca de león. Esta bestia es el cumplimiento de la profecía dada a Daniel en el capítulo 7 de su libro, en la que habla de 4 bestias, de las cuales las 3 primeras tienen apariencia de león, oso y leopardo, y una 4ª bestia espantosa y horrible y de una fuerza descomunal tenía 10 cuernos, igual a la de Apocalipsis, que describe al anticristo. Los 3 animales a los que se parece la bestia son depredadores y se caracterizan por su enorme capacidad de destruir la vida. De los felinos no hay un animal más veloz que el guepardo, ya que cazando una presa desarrolla velocidades que alcanzan
entre 70 y 100 kilómetros por hora. El anticristo tomará la totalidad de la tierra en un tiempo récord. Será el gobernante que logrará la mayor rapidez en dominar la tierra habitada. Su aparición será el comienzo de la 70ª semana profetizada por Daniel, y hacia la mitad de la semana dominará toda la tierra habitada. Los pies de esta bestia son semejantes a las del oso. Este depredador tiene una fuerza descomunal que hace que toda presa que caiga en sus extremidades nunca puede escapar. En la profecía de Daniel 7, a la bestia que tiene apariencia de oso, le fue a dar orden de levantarse y de devorar mucha carne. No ha habido ni habrá una época de la historia de la humanidad donde muera tanta gente como ocurrirá en la gran tribulación, y todos serán asesinados por el anticristo, que es la bestia escarlata. La boca de la bestia escarlata es semejante a la boca de un león. En la profecía de Daniel 7, la bestia semejante al león tenía alas como de águila que le fueron arrancadas, y se levantó y se puso derecha. Además, se le dio corazón de hombre. Aunque el león es un depredador, sin embargo, en algunos pasajes, especialmente de Apocalipsis, representa al Señor Jesús, debido a que el león es considerado el rey de los animales y no hay ningún animal que le pueda hacer frente y vencerlo. El Señor Jesús es el león de la tribu de Judá que vence a Satanás y lo destruye. El anticristo se presenta con apariencia de león para engañar a los moradores de la tierra, quienes mayoritariamente creerán que es el libertador que los salvará de sus muchos dolores, pero por el contrario les causará muchos dolores y los destruirá. La quinta característica de la bestia escarlata, que es el anticristo, consiste en que recibe todo el poder del dragón, es decir, de Satanás, su trono y grande autoridad. Para dominar al mundo entero se requiere mucho poder y mucha capacidad, y Satanás tiene suficiente de eso. Usará su poder, su trono, desde el cual gobierna el mundo, y autoridad para destruir buena parte de la humanidad por medio del anticristo. La sexta característica nos dice que tiene una herida de muerte que es sanada. Eso no es nada distinto a que es asesinado y vuelto a la vida. Por eso se llama anticristo, porque trata de imitar y falsificar toda la obra del Señor Jesucristo. Y en este caso, imita la resurrección. Regresar de la muerte se convierte en un milagro espectacular que hará que toda la gente se admiren y se declaren seguidores de la bestia. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia, y adoraron la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá combatir contra ella? La séptima característica nos dice que le da una boca que hable cosas grandiosas y blasfemias. El anticristo hablará cosas extraordinarias, comillas, elevadas y difíciles de comprender, pero todas ellas serán blasfemias contra Dios. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, los cuales están en el cielo. La octava característica consiste en que se le da poder para actuar durante 42 meses, los que equivalen exactamente a 3 años y medio, que será el período que dura la gran tribulación. Los mismos 1260 días, que es igual al tiempo durante el cual la mujer será sustentada en el desierto, de acuerdo con el relato de Apocalipsis 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde será sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año, tiempos son 2 años
y medio tiempo 6 meses, lo cual totaliza 3 años y medio, igual a 42 meses. La novena característica nos dice que hará guerra contra los santos y los vencerá. La mayoría de los creyentes que estén vivos para la época de la gran tribulación tendrán que pasar casi todo ese periodo y serán atacados por el anticristo y vencidos por él. Además de que todos los creyentes que tengan que pasar por ese terrible periodo en la tierra serán perseguidos por el anticristo, muchos de ellos serán asesinados por los seguidores y adoradores de Satanás y de la bestia escarlata. Esto será posible porque el falso profeta erigirá una estatua a la bestia, la cual estatua hablará y denunciará a quienes no lo adoren con el fin de que sean muertos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y revivió. Y se le dio el poder de infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase a la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, versículos 11 al 15. La 10ª característica de la bestia nos dice que todos los moradores de la tierra, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, la adorarán. Sus adoradores serán aquellos cuyos nombres no habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, todos los hombres que no son creyentes. Como es imposible que los hijos de Dios que vivan en esa época adoren al anticristo y al dragón, entonces serán perseguidos y muertos. Es muy importante que tengamos presente este hecho, porque nos ayudará a dilucidar el juicio de las naciones que será después de la gran tribulación. La profecía de Daniel dice que por otra semana confirmará el pacto por muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, versículo 27. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio del comienzo de la última semana, que es exactamente el comienzo de la gran tribulación, hará cesar el sacrificio, que es lo que nos dice el Espíritu por medio de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios proclamándose Dios. El anticristo invadirá Jerusalén, tomará el templo, se proclamará en él como Dios y hará que se detenga todo el culto que los judíos profesan a Dios en ese lugar. Esta es la 70ª semana de las 70 profetizadas por Daniel en el capítulo 9 de su libro, y que tiene que ver especialmente con el pueblo de Israel. No obstante, dentro de esa semana está la gran tribulación, que se realizará en la última semana de ella, y ese periodo sí tiene que ver con los israelitas por un lado, y por otro con la iglesia neotestamentaria, además de que tiene que ver con toda la tierra. Concluimos este capítulo. Y lógicamente nos falta hablar del juicio sobre las naciones.
pero era necesario hacer esta introducción para que entendamos el contexto de ese juicio y podamos disfrutarlo y ganar revelación. Que esperamos que tú hayas ganado muchísima y que tengas en tu corazón esa intención de ayudar a que otros ganen revelación. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.